Dosis de ciencia. Hoy, el escritor volador. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, como siempre acompañándonos en este espacio de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Contento de renovar este encuentro semanal contigo. Se demoró. Yo no sé cómo tomar esa demora, pero pasemos a lo que nos convoca nuestra dosis de ciencia. O un escritor muy rápido, así que saca novelas, mejor dicho, semanalmente, o un escritor que va también oficiando de piloto. Podría haber sido lo segundo, pero ya de él hemos hablado alguna vez, o un caso como este, ¿no? Que podría formar parte de las trivia que haremos en algún momento del dosis de escritores que han sido voladores. Y entonces él recuerda que hemos hablado de don señor escritor del Principito. Ah, sí, señor. Que era piloto. Ajá. Pero hoy sí que el título es muy engañoso porque no se trata de un escritor que volaba, ni un escritor que escribía rápido, como tú dices, sino de un avión que llevaba el nombre de un escritor. Pero el escritor no voló en ese avión. ¿Y entonces por qué llevaba el nombre del escritor? Así es la vida de compleja. O sea que en realidad quería hablarte de un avión en particular que existió, todavía sigue siendo muy llamativo y que todavía tiene, creo que, algún récord que no ha sido superado. Y en cuanto al tamaño del avión. Y estoy hablando de un avión que se bautizó, un avión ruso, que se bautizó en su momento como Máximo Gorki. Y era un avión bastante llamativo, como te digo, era un Tupolev ANT-20, porque era el avión más grande que se había construido. Era un avión muy, muy gigantesco. Y tiene unas historias muy, muy interesantes. Se derivan de acá varios temas. Era un avión muy grande y se ven fotos y hay videos cuando lo utilizaban desfilando en un desfile aéreo sobre la Plaza Roja en Moscú. Y es impresionante. Ver una cosa de ese tamaño llamaba y sigue llamando la atención. Fue un proyecto que se hizo en aquel momento de hacer varios aviones, y creo que el proyecto implicaba hacer unos 16 aviones, pero en realidad por un montón de cosas que sucedieron solo se hizo uno, que es el Máximo Gorki. Tenía, para que te hagas una idea, aunque después podemos buscar las imágenes, el modelo original tenía 8 motores, lo cual ya de ahí acomodar 8 motores en un avión implica que tiene que ser muy grande. No hay lugar para motores que tienen hélices, son 8. Tenía 6, o sea, 3 en un ala, 3 en la otra ala, y en el lomo, digamos, tenía 2 más. Con respecto al Antonov, que es el más grande en este momento, ese que era más grande, no era tan fan. Lo que pasa es que estamos hablando de épocas diferentes, podemos decir, sí, son en tamaño probablemente son medio similares. Sí. Lo que pasa es que los Antonov que conocemos nosotros, el que se destruyó y el que quedó, digamos, como ahora, el que estaba en segundo lugar pasó a ocupar el primer puesto, son enormes aviones de carga impulsados por turbinas, ¿no? Por motores de reacción. Pero el que yo te estoy hablando eran motores a hélice, o sea que tiene mucha menos potencia, tenés que poner muchos motores. Recordemos un caso que se me ocurre parecido, fue el avión aquel que creo que se llamó Hércules, el que había hecho el millonario famoso de Estados Unidos, Hughes, que fue una cosa monstruosamente grande, que fue motivo de otra dosis y que apenas voló unos metritos nada más. En cambio sí volaba. O sea, levantar eso implicaba tener muchos motores. Y estamos hablando, a diferencia de lo que mencionabas, de los años 30. Uh-huh. Entonces, para la época, es realmente muy, muy grande. Era el avión más grande de los años 30. Tenía varias características. Llevaba algunas tecnologías o algunos diseños que se habían utilizado en aquellas épocas en Alemania.
hay un avión de característico alemán que es el Junker, que eso fue utilizado en muchas partes del mundo, que la característica es que, a diferencia de cualquier avión que te imagines, sea nuevo o viejo, la superficie, si tú le pasas la mano, por si nos dejaran tocarlo y acariciarlo, esperaríamos encontrar una superficie metálica y bien pulida, bien lisa, para ofrecer la menor resistencia. Pero si vamos a ciegas tocando aviones, encontraríamos por ahí un avión que la superficie es toda ondulada. Es metálico, pero toda ondulada. Esa es la típica piel del avión Junker, que es con esa forma. Este avión tomaba esa idea, entonces también era todo con estas láminas metálicas onduladas, ¿no? Era la tecnología que había funcionado. Y fue construido entre el año 1933 y 34. Estamos hablando de aquellas épocas, o sea, al principio de la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón se construye no como un bombardero, porque no estaban en época de guerra, sino como un avión de transporte y, curiosamente, de propaganda. ¿Propaganda en qué sentido? Porque hasta tenía una emisora. El avión era grande, llevaba pasajeros y tenía varias curiosidades, y hasta llevaba una emisora. Pero una emisora no para ir, o sea, una emisora escuchando dosis de ciencia. No, sino era como ir transmitiendo dosis de ciencia con emisión ahí en vivo. Con emisión por donde iba pasando. Ajá. Con lo cual, lamento lo que voy a decir, eso nos da pie para otra dosis futura. Pero era muy, muy, muy particular la forma, entonces era muy, muy, muy grande. Una cosa curiosa que también lo hemos visto en otro avión es que ahora estamos acostumbrados definitivamente, es que una cosa son los pasajeros y otra cosa es la tripulación. Los pilotos van en una cabina que siempre está adelante del avión, al frente. En este caso, si tú ves las imágenes, la cabina de los pilotos está por alta, pero hacia adelante queda como un balcón de una vista increíblemente bonita donde iban sentados los pasajeros. Pero lo curioso es que dentro de ese espacio donde iban sentados los pasajeros, seguramente los que más pagaban para poder ir viendo, tener la mejor vista, iba sentado el navegante también del avión. O sea, no estaba separado de los pasajeros. Entonces yo iba sentado y viendo cómo él era el que iba adelante de todo, haciendo la navegación del vuelo. Una mezcla así curiosa. Después también tenía 2 baños, tenía restaurante, tenía cocina, tenía espacios diferentes para clases diferentes de pasajeros, clases de costo, digamos. Y una cosa curiosa, era tan grande, el ala es tan grande que tenía como 4 compartimentos, pero dentro del ala, no dentro del fuselaje. O sea, era tan grande y las alas eran tan grandes, tan altas, que se continuaba, o sea, ibas por un corredor y en realidad estabas parado, estabas dentro del ala. Daba para todo esto, y que esto volara era algo realmente como una casa, como una casa como voladora, un edificio realmente. Sí, eso fue una cosa monstruosa, y realmente verlo impresiona. A mí me parece que es muy impresionante. Como curiosidad, la radio, la emisora se llamaba La Voz del Cielo. Como imaginarás. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué no lo conocimos? ¿Por qué no se hicieron los 16 aviones? Y ahí tiene mucho que ver. Hay unas cuestiones políticas muy, muy definidas, y accidentes también muy llamativos. El primer avión que se hace tiene un accidente en el año 1935 que cae cerca de Moscú. Se accidenta, mueren todos los pasajeros. A raíz de eso se decide construir una nueva versión, aunque la nueva versión, que el hermano, digamos, el gemelo del que se había destruido, no tenía ya los 8 motores, sino 6 motores. No tenía los motores sobre el lomo, pero eran motores más potentes. Pero era también grande, muy, muy grande. Este nuevo avión se construye, pero venía, según uno mira por ahí la información que anda dando vuelta, esto venía como muy complicado, porque estamos hablando de una época
política en la que Stalin era el que daba las órdenes, y parece que allá no eran situaciones un poquito, ¿cómo decirlo?, trabajar bajo presión, las exigencias, o sea, no había muchas posibilidades de discutir indicaciones. Entonces se les pone que tienen que haber 16 aviones en los cuales cada uno de ellos iba a llevar el nombre de algún destacado político, pues Lenin, Stalin. El número 3 creo que iba a ser Máximo Gorki, y así todos, pero empiezan a haber cuestiones ahí que nunca se van a saber seguramente, de presión política, porque se exige, pero construir eso no era fácil. Tienen que hacerlo en unas fábricas suficientemente grandes, y empiezan a, como que no había que discutir órdenes. Tienes que ponerte a hacer el avión, no se te ocurriría plantear, es que todavía no tengo la fábrica lista, no importa, usted verá cómo lo hace, hágalo. Entonces las fábricas se estaban terminando de construir la fábrica y al mismo tiempo haciendo los aviones. Eso retrasaba la producción, y allá cada cosita que no funcionaba de acuerdo a lo que debía implicaba... ¿Lo menor era una despedida o qué? Lo menor era, más que despedida, un destierro a Siberia. Lo más suave. Lo más complicado era directamente te evitaban el viaje. Y se retrasa aún más cuando se cae el techo de la fábrica. Entonces eso fue todo, de hecho, muy grave para muchas personas, que se cayera ese techo. Entonces finalmente empiezan a decir, no va a ser posible, nunca vamos a poder hacer 16 aviones, ya no se van a hacer 16, hagan menos, y al último solamente se hace uno. ¿Cómo sería la cosa? Pues que finalmente uno de 16 es que es nada. Y acordémonos, porque esto lo hemos mencionado en otra dosis, estamos hablando de un avión Tupolev, que Tupolev es un apellido. Y de poner ANT, que yo me confundía porque yo pensaba que ANT tenía que ver con Antonov, que es otro apellido, pero ANT parece que viene de Andrei Nikolayevich Tupolev. Y Tupolev, como ya lo mencionamos en otra dosis, también cayó en desgracia, a pesar de ser un constructor increíble, porque hizo aviones que no existían, y cayó en desgracia por cuestiones también políticas. Y te acuerdas que mencionamos en otra dosis que él le tocaba diseñar aviones estando en Siberia, creo, estando preso. Entonces también era de él. Entonces la cosa no venía, inclusive le llaman al segundo avión, es el PS-124, entonces ya le quitan el apellido de él, pero es el mismo avión, ¿no? Simplemente que era más moderno. Era el Gorky bis. En todo caso, esto fue complicándose, solamente se construye uno de estos solo, grandotote, que se le sigue llamando Gorky, Máximo Gorky, y este avión en el 14 de diciembre de 1942 sufre un accidente. O sea, el otro había sido en el 35, en el 42 estaba haciendo un vuelo porque lo usaban como aviones como digo, de transporte, de carga. No ya comercial. Comercial sí, en el interior de Rusia, pero estamos hablando que ya era comienzo de la Segunda Guerra. Entonces podría pensar, bueno, los aviones ahora tienen que ser bombarderos. No llega a ser, pues no llegaba tan lejos, pero se usaba dentro del territorio, el extenso territorio soviético. En uno de esos vuelos estaba volando, parece que a 500 metros de altura, y de golpe el avión se puso en ese semejante monstruo, se puso como en picada, y cayó casi que vertical. Vertical hubiera sido 90 grados, cayó a 80 grados, o sea, que es lo peor. O sea, si te va a caer, siempre te va a ir mal, pero si caes vertical es peor, porque el destrozo que se hace porque la velocidad que adquiere el avión es terrible. Entonces ahí pasa algo curioso, porque no se incendia, que ese es un detalle también en los accidentes que facilitan el entender qué sucedió cuando no hay un incendio. No se incendia, entonces, pero hace un cráter, y empiezan a reconstruir el avión y todo eso, y encuentran cuerpos, y encuentran en la cabina que estaban el piloto y el copiloto
pero el piloto no era el piloto. El que estaba sentado ahí no era el piloto que piloteaba el avión. Que se supone que había salido como piloto. Sí, sí, que efectivamente salió como piloto. Entonces ahí también parece ser entonces que la explicación es que acostumbraba, el quien estaba piloteando era un pasajero que era piloto también, que solía volar, y como que el verdadero piloto lo dejaba decía, hacer sus palomitas. Sí, vení, sentate un ratito, yo me voy para atrás y ese parece ser que fue el que equivoca algún mando y pone el avión en picada, y hasta ahí llegó. Tuvo, sí, un final drástico, pero realmente todavía en ciertas cosas sigue siendo un avión cuyas dimensiones no han sido superadas, y realmente imponente verlo volar frente a los otros aviones que había para la época, porque el que se destruye en el año 35 volaba acompañado de los aviones que había en esa época, y cuando ves la diferencia es como patitos con los patitos chiquitos atrás, son muy chiquitos al lado de ese avión. Incluso parece que en el año 35 el accidente viene porque esos aviones chiquitos le decían, bueno, no se acerquen tanto, pero bueno, el avión chiquito quería hacer como una maniobra por encima, hacerle una acrobacia, y lo hace mal y lo toca, lo golpea y se caen todos. Y fue ese el accidente del año 35. Así que sigue siendo imponente, y ahí quedó el enorme gordo Maxim Gorki. Y en este caso, profe Mario Vázquez, usted nos mencionaba al principio que se pensaba pues el nombre de prominentes personajes, ¿cierto?, de esta época. En este caso, ¿por qué terminó el único que se hace llamándose de esta manera? ¿Era tan importante este escritor? Eso, si querés, te lo cuento. En otra dosis. No, en los datos curiosos. Bueno, vamos entonces a nuestro dato curioso. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Así, para poder unir lo anterior con tu pregunta, Gorki es uno de los escritores rusos famosos. Recordemos que hay muchos célebres escritores que corresponden a la literatura rusa. Dostoyevsky, Tolstoy, tenemos varios y con una gran producción. Y Máximo Gorki, que en realidad se llamaba Alexei Maximovich Peskov, así era el nombre de él, que nace en el año 1868 y muere en 1936. Entonces, digamos, yo te decía en la dosis que en esta época en que el avión existió, las cuestiones políticas sí eran muy importantes, y las consecuencias y estar a favor o en contra eran muy notables. Y este escritor, que había muchos, pero este escritor se decide nombrar el avión en honor a él, como para celebrar los 40 años que llevaba como literato. Pero no es solo por reconocer que realmente era y es un literato reconocido por sus historias y por sus relatos. Él tiene una historia, yo no la he leído, pero el más famoso creo que se llama La Madre, pero he leído otros donde él es casi que cuenta su vida de niños, que no ha sido fácil, desde pequeño tienen que trabajar, que en puertos, que en distintos lugares, y de alguna forma leyendo esas historias uno recrea cómo era la Rusia de aquellos años. Entonces lo duro y lo complicado que era la supervivencia para un niño y todo eso. Entonces él cuenta toda esa historia, pero él Gorki era muy amigo de los pertenecía ideológicamente a los jerarcas del gobierno soviético. Entonces era como decir, un escritor del régimen. Eran de la rosca, pues. Sí, por lo menos. Pero tenía sus méritos también. No, claro. Y los méritos, digamos, como escritor, no tienen que ver con sus ideas por las cuales era, digamos, favorecido por Stalin o por Lenin y todo esto. Entonces, por eso se entiende de que se le hacía un homenaje como escritor
por el gobierno que tenía Stalin, y deciden ponerle el nombre, se ameritaba ponerle ese nombre. Que no tiene que, o sea, el problema no era con Gorki, aunque en la vida de él, bueno, tuvo muchas idas y venidas, literalmente, o sea, salidas, y cuando se tienen que ir por cuestiones, por la duda de Rusia y volver. Él estuvo en Capri, estuvo en Italia, entonces de cada época de esas, su producción literaria va cambiando, y de todas maneras fallece en el año 1936, y bueno, siempre queda la duda de cómo mueren las gentes por aquellos lados en aquellas épocas. Y estuvo bajo prisión, porque por eso el día a día de aquella época tenía muchas complicaciones de estas. No era solo ser escritor y ya, había que cuidar su vida. Hay un dato curioso que entendí por ahí, que estuvo preso en algún momento, pero era famoso, entonces muchas personalidades intercedían por él para que lo liberaran, entre ellas Marie Curie, Rodin, que esto fue cuando él estuvo en prisión. Pero tuvo homenaje el avión, e incluso la ciudad donde él nació, que si logro pronunciarla sería Nizhny Novgorod. Muy bien, muy bien. Entre el año 1932 y 1990 se llamaba Gorki. Pero mira que estamos hablando en los 90, otra vez le quitan el Gorki, entonces Gorki fue y dejó de ser, dependiendo de los años, dependiendo de las cuestiones políticas. Ciertas calles de Moscú se llamaban Gorki, después dejan de llamarse, le toca todo eso. Una cosa curiosa, que siembra de todo el misterio que va a quedar en esto, que no vamos a conocer nunca, es unir unas cosas para que veas cómo terminan siendo estos datos curiosos. Una cosa con la que empezamos y con la que vamos a terminar. Yo te comenté que en el año 1935 ocurre ese choque del avión pequeño con el avión grande. Resulta que en ese vuelo se suponía que como pasajero... ¿Iba él? No, no, porque Gorki, bueno, fallece al año siguiente. No, pero ¿sabes quién debiera haber ido? Nuestro amigo Antoine de Saint-Exupéry. Ay, mentira. De verdad. Porque tú dices que hacía Antoine de Saint-Exupéry en Moscú. ¿Qué estaba haciendo ese señor? ¿Qué estaba haciendo allá? Porque él era periodista. Ah, sí, señor. Y trabajaba para el periódico Le Figaro. Era periodista y lo invitaron para que cubriera, así como nos podrían invitar a su merced para que suba un avión de estos bonitos y que haga una nota. Que nos hagan la invitación, a ver si la aceptamos. Ahí veremos. Consultaremos la agenda. Lo invitan a él y debiera haber estado ahí. Pero él no estuvo ahí. Porque él realmente, imagínate que El Principito lo escribe en 1943. Estoy hablando del año 35. Y es que parece ser que él, o sea, lo cierto es que él no voló ese día, cuando se destruye el avión, sino que había volado un día antes, una cosa así, con anterioridad. Pero que por alguna razón en ese vuelo no estaba. Y ahí es donde se empiezan a abrir todas estas conjeturas y estas intrigas, decir si realmente eso fue un accidente o fue... Las teorías de la conspiración. Las teorías de la conspiración. Ay, y que dijeron, porque era un problema interno, como de estas purgas, y Antonov, Tupolev, termina preso. Empiezan a hacer las purgas estas. Muchos de los que participaron, o muchos de los que se le ocurrió la idea del avión fueron ajusticiados por cuestiones políticas, y de golpe que te aparezca un famoso periodista francés, como que no convenía que meterlo en este problema, y bueno, ¿por qué no vuela un día antes? Porque mañana va a estar complicado. Y bueno, esa es una de las tantas teorías que nunca se va a saber, como de haber dicho que el choque en el aire en realidad fue premeditado, ¿cierto? Incluso ahí donde se empieza a dudar, bueno, ¿y por qué murió Gorki? ¿De qué habrá muerto Gorki? Porque allá, o sea, cuando estabas a favor, todo bien, pero cuando tenías alguna cosa en contra, las consecuencias eran impredecibles. Ya no le iba tan bien.
Y como último datito, algo que creo que no lo había mencionado, es que yo te dije que el verdadero nombre era Alexei Maximovich Peskov, pero Gorky es como el seudónimo artístico, digamos, que utiliza y por lo cual lo conocemos hoy en día. Y casualmente, que tiene que ver un poco con el tono de la escritura y la forma que relata toda esa vida, es que la palabra Gorky significa amargo. O sea, era una mirada amarga de la realidad. Ya veremos, entonces yo no lo he leído, pero aquí hice una búsqueda rápida en la biblioteca de la Universidad de Antioquia y hay un par de títulos de Gorky que seguramente nos los leeremos para ver qué tan amargo es este señor Máximo Gorky, que hoy nos permite compartir en esta dosis de ciencia. Profe Mario Vázquez, muchas gracias. A ti.